Una de las incógnitas más grandes para muchos. Hay muchos que se preguntan cómo esto fue que esto sucedió. ¿Cómo es que un Dios puede traspasar cielo y espacio y puede encarnarse en un hombre? Ese es el problema que tienen los musulmanes. Los musulmanes tienen un grave problema al entender este misterio. Se le llama el misterio de la encarnación. Es un misterio total y profundo, bien difícil de que nosotros podamos grasp. Pero yo voy a tratar en esta mañana de poder explicar algo que es bien complejo para mi mente. Pero antes de eso, yo le voy a enviar saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Gracias por hacernos parte de su experiencia mediática. ¿Verdad que sí? De su experiencia mediática a través de YouTube y a través de Facebook. Es una bendición poder entrar a sus oídos a través de las pantallas de sus computadoras y a través de sus celulares. Es un placer para mí aquí en esta iglesia poder bendecirles y poder ser un granito de arena para poder engrandecer a Dios en tu corazón. El propósito de lo que nosotros queremos en esta mañana es simple y sencillamente que Cristo sea glorificado en los corazones de la gente. Si hay algo que yo sé que yo fui creado desde el principio, desde cuando nací del vientre de mi madre, fue para adorar a mi Dios. Yo no tengo duda de eso. Yo no tengo duda de que yo fui creado para proclamar el nombre del Señor donde quiera que yo voy y vivir una vida dirigida hacia Él con errores y con muchos problemas. Pero eso es lo que glorifica a mi Señor. Mis problemas, mis sinsabores y las dificultades de la vida es lo que glorifica a Dios en mi vida. Después de todo, la palabra dice que en mi debilidad yo soy fuerte. En mi debilidad Dios es fuerte. Y por eso, como Él es fuerte, yo puedo entonces decir que como yo soy su hijo y tenemos el DNA de nuestro Padre, yo puedo decir que en Él todos somos en Cristo Jesús. Si yo quiero que usted vaya abriendo su Biblia, porque vamos a leer 2 porciones bíblicas, entendiendo que yo voy a tratar de explicar lo que es la encarnación. Y yo creo que nadie, por más estudios que pueda tener, pueda lograr explicar esto de una manera tan profunda. Y a veces las explicaciones que se dan son tan simples, porque en realidad, ¿qué limitación tiene nuestro Dios? Los musulmanes le ponen limitaciones a Dios. Es imposible de que Dios pueda hacer esto, imposible de que Dios pueda hacer lo otro. Imposible de que Dios pueda hacer aquí, de que Dios pueda hacer allá. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Por lo tanto, a ellos pues se le cae el bolo pensando de que Dios no puede hacerse hombre. Pero sí. Jesucristo, nuestro Dios es el único que resucitó. Nuestro Dios es el único que se levantó de una tumba y tiene una tumba vacía. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga esta experiencia. No hay ninguna otra religión. Búscala y enséñamela. Yo he estudiado esto por todas las esquinas. No hay ninguna otra religión en la existencia de este mundo donde alguno que haya proclamado ser Dios, alguno que haya proclamado explicar a un Dios, haya vuelto a resucitar, haya vuelto de la muerte. No hay ninguno. Usted me dice, entre todos los que han proclamado a dioses y a deidades, todos están muertos y podemos encontrar todos sus huesos. Sin embargo, que alguien me traiga los huesos de Cristo. No aparecen. No están en ningún lugar. Pero ese Dios murió y resucitó. Y esa es la proclamación desde este altar y en esta mañana para todos nosotros. Pero para morir tuvo que encarnarse. Y eso es lo que vamos a tocar como punto en esta mañana. Yo quiero que usted se enfoque. Vamos a tomar una clase 101 en esta mañana que le va a capacitar a usted para que su fe sea más fuerte. Y para que usted sepa lo que usted vino a hacer en esta iglesia en esta mañana. Y para eso vamos al PH1 Atavex. Vamos a leer 2 porciones bíblicas, empezando por Filipenses 2, del 6 al 11. Y después vamos a ir al Hebreo y vamos a seguir dando muchos textos bíblicos. Yo quiero que usted los apunte, por favor, estudie esto. Agárrese estas 2 semanas para estudiar solamente esto. Y Cristo va a ser engrandecido en su corazón.
como nunca antes usted había entendido. En Filipenses, el PH 1A. Ok, mire lo que dice aquí. El cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Diga, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Diga, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aleluya. Ahora busca el PH1, Hebreos 2, del 14 al 18. Miren esto. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Diga, no socorrió a los ángeles. Lo socorrió a usted. Y dice aquí, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, la que viene por fe. Ahora, por lo cual debía ser en todo semejante a los hombres. Tenía que ser en todo, no en algunas cosas. Diga conmigo todo. Semejante a los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Una de las preguntas que siempre se hace un ateo es: ¿por qué Dios no viene ahora? Y yo le digo, pues que ya vino. ¿Por qué Dios no viene? Porque ya vino. Quiere que venga a tu casa directito y se mete en tu cuarto y habla contigo nada más. Él vino para el mundo y el mundo lo vio. Y ese es el testimonio. Y Él vino como un hombre. Y ya que estamos acercándonos a la celebración más importante del universo, ¿verdad? Es la celebración más importante que tu cumpleaños y el mío, más importante que tu aniversario de boda o aniversario de lo que sea que tenga. Más importante es el nacimiento de nuestro Dios, porque sin Él hoy ninguna de las cosas que nosotros estamos viviendo se hubieran dado. O se podría decir la encarnación gloriosa del soberano Dios, el soberano Dios encarnado en un cuerpo limitado. Se me hace bien difícil el poder entender eso. Cómo el Dios que hizo el universo entero está en un cuerpo humano, pudiendo hacer las cosas como Él quiere. Se sometió a Él en todos los sufrimientos y aspectos de los seres humanos. ¿Sabe para qué? Porque si Cristo no hubiera venido, nosotros estuviéramos señalando el cielo hoy, diciendo, desde allá arriba las cosas se ven fácil. ¿Por qué no vienes para acá abajo y haces lo que a mí me está pasando? Y eso es lo que los ateos todo el tiempo tienen como argumento. Pero la realidad es que ellos están hablando de un Dios ficticio, porque nuestro Dios vino y hizo todas esas cosas que yo les estoy diciendo. Entonces, este Dios soberano se encarnó. Y me encantaría traer gloria a su nombre mientras analizamos las razones por las cuales decidió venir y visitarnos, que ha sido para mí
Bien complicado era hacer este estudio. Porque yo me pregunto, ¿cuál es la razón de tu visita? Después de todo, nosotros somos gusanos. Y el soberano Dios en las alturas decidió venir. Y la respuesta es bien sencilla, pero a la misma vez yo considero que en mí que debe de haber otra respuesta mucho más profunda. Pero la profundidad del amor de Dios, como yo no lo puedo entender y yo no lo puedo sondear. Pero todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. Y mi oración es que cada uno de nosotros aquí hoy reverentemente adore a Dios conmigo mientras le damos la gloria al que todo se merece. Empezando desde Filipenses, el que leímos 2, del 6 al 8. Donde afirma que Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró su igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Esto establece algo bien fundamental, que la encarnación no surge de una limitación de poder. Los musulmanes dicen que un Dios limitado no puede meterse en un cuerpo humano. ¿Cómo es posible eso? Pero es que si Dios tiene un poder ilimitado, para Dios no sería un problema encarnarse. Para Dios no sería nunca, pero para ellos le es un problema el ver cómo Dios penetró, ese Dios infinito, y todo ese soberano poder que hay en Cristo Jesús, habitar en un cuerpo humano sin destruir el cuerpo. Entonces, es importante. Entonces, esto establece que la encarnación no surge de una limitación de poder de Dios, sino de una elección voluntaria de humildad y obediencia. Escúcheme bien, Jesucristo no solo vino para salvarnos. Jesucristo vino para enseñarte cómo se vive la vida humana. Él vino para salvarte, pero Él vino para ser tu ejemplo. Él vino para que cuando tú mires su vida, tú puedas entender cómo es que un ser humano debe de vivir. Y así era que Adán se supone que hubiera vivido, pero no pudo vivir al estandarte, sino que cayó. Y Jesucristo entró en todo este revolú que decimos en Puerto Rico. Otra palabra para revolú sería desorganización. Y vino para aquí y vivió en este lugar a través de todas las presiones y le dio gloria a Dios y vivió la vida que yo hubiera deseado vivir, pero nunca podré. Y la vivió. Y hay un display de su vida delante de mí para que cuando yo lo vea vivir, yo pueda decir, así es que se vive. No como yo estoy viviendo. Se vive de esta forma. Entonces, Él vino de una elección voluntaria de humanidad y obediencia. Virtudes que no se manifiestan plenamente desde la sola omnipotencia. Si buscamos más porciones bíblicas, podemos encontrar, por ejemplo, porciones bíblicas como Juan 1:14, que declara que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios soberano, que yo me pongo a mirar hacia el cielo y veo todas las estrellas, que creó todas las cosas. Cuando voy al mar y veo pececitos y veo la grandeza de las profundidades. El Dios que ve todo. El que me hizo anatómicamente perfecto para moverme sin tener interrupciones como una máquina. Donde hay impulsos neuromusculares en mi cuerpo. Todas estas cosas y todas estas maravillas y esta maquinaria biológica vino y se encarnó en un hombre. Dice aquí, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto me encanta, lleno de gracia y de verdad. Haber caminado con Cristo hace 2025 años atrás tuvo que haber sido espectacular. Caminar conmigo tiene que ser una frustración. Caminar con usted tiene que ser en momentos gloriosos y en momentos una frustración. Pero haber caminado con Cristo, entendiendo la grandeza de lo que yo les hablo a ustedes los miércoles. Escúcheme, no hay forma de que usted no haya quedado viendo a Cristo en vida y hacer, oh my God, ¿quién es este hombre que camina sobre las aguas?
¿quién es este hombre que lo vienen a visitar desde tierras lejanas para darle incienso, mirra y oro? ¿Quién es este? ¿Quién es este que le dice al viento para y el viento para? ¿Quién es este que cuando lo están maltratando solamente lo que hace es bendecir? Tuvo que haber sido espectacular haber visto todas estas cosas. Bienaventurados todos aquellos que caminaron con Jesús, aunque Él dice, Jesucristo, bienaventurado aquel que cree en mí y no me ha visto. Mostrando toda esta experiencia de esta encarnación, que la gracia no se comunica solo mediante palabras o decretos. Nosotros que estamos estudiando los sacrificios del Antiguo Testamento, entendemos que esta gracia no se comunicaba solamente mientras palabras y decretos, esta gracia de Dios, sino que se comunica viviéndose dentro de la condición humana. Cuando nosotros vemos la encarnación, podemos ver la gracia de Dios en hombre, en los términos que nosotros podemos entender. Si Dios no hubiera venido, entender esta gracia hubiera sido bien complicada. Porque tendríamos 1001 excusas para decir que Dios es malo. Porque está sentado en su trono, allá en las riquezas del universo, sin ningún problema, sin hambre, sin sed. Pero la gracia te entiende que cuando Él tenía todas estas riquezas, baja a este lugar a pasar sed. Y no se queja ni una sola vez. Diga conmigo, ni una sola vez. Así es que tienes que vivir tu vida, pero no vamos a poder. Por eso es que necesitamos a Cristo. En la misma línea, como ya les leí, en Hebreos 2:14-18, enseña que Cristo participó de carne y sangre para identificarse con los hombres y ejerce misericordia desde la experiencia real del sufrimiento humano. Sí. Desde la experiencia del sufrimiento humano, Él ofrece esta misericordia. Porque Él puede entender el dolor humano en lo profundo. Él puede entender la enfermedad, Él puede entender todo, la frustración, la persecución. Y de ahí, desde esa plataforma de experiencia, es donde Él ofrece la gracia a los hombres. Algo que no se alcanza desde una distancia divina. Algo que nosotros nunca pudiéramos entender si Dios no hubiera bajado. Algo que nosotros no pudiéramos ni grasp, ni poder predicar en esta mañana. Entonces, hay otro versículo que está en Hebreos 4:15 y apunte. Yo creo que usted estudie esto, por favor, y le dé más cabeza. Hebreos 4:15. Profundiza esta idea al afirmar que Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en ninguna cosa. Diga todo. Señor, tú no me escuchas, tú no entiendes lo que yo estoy pasando. ¿Eso es verdad? No. Señor, es que tú nunca has sentido este dolor. ¿Eso es verdad? Es que tú no sabes lo que dentro de mí hay. ¿Eso es verdad? Es que tú nunca has pasado sed, Señor. Es que tú nunca has sido pobre, Señor. Es que tú nunca has sido rico, Señor. Nadie puede pararse delante del Señor y le va a decir, tú no conoces mi dolor. Porque Él tuvo el dolor más profundo, experimentado en todas las cosas. Entonces, es importante que usted entienda que Hebreos 14:15 profundiza esta idea de afirmar que Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo sin pecar. En el momento que yo tengo hambre, la desesperación me ataca y voy y me robo algo para comérmelo. Pero en el momento donde él tuvo hambre, el diablo se le presenta y dice, convierte esa piedra en pan. Porque dicen por ahí que tú eres Dios. Y él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Mientras que yo cuando tengo hambre lo que hago es que busco las maneras de poder alcanzar algo y manipular algo para poder alcanzarlo por mis necesidades.
Pero Jesucristo te dice que vivas de otra forma. La compasión, entonces, no es teórica. La compasión que Dios da con nosotros no es teórica ni de libro, sino existencial. Y yo quiero, voy a una clase de filosofía, se le va a hacer bien difícil entender a ustedes. Por eso yo les pido que escriban y estudien. La compasión que Dios nos da no es teórica, no es de libro, como cuando yo leo un libro de ejercicio y mando a todo el mundo a hacer las cosas que dicen en el libro, pero yo nunca las he pasado. Yo le digo a todo el mundo, yo te voy a enseñar a correr 6-1, pero yo nunca corrí 6-1. Yo te voy a enseñar a dar un jonrón, pero yo nunca he dado uno. Yo te voy a enseñar a tirar duro, pero yo nunca he tirado duro. Yo te voy a enseñar a hacer un montón de cosas, pero yo nunca lo he hecho. ¿Cómo es posible que yo enseñe si yo no tengo la experiencia? Solamente tengo la teoría. Pues Dios dice, yo lo digo y estas son las definiciones. Pero ahora yo no te voy a enseñar bajo la teoría de las palabras que yo te dije. Ahora yo te voy a enseñar a través de la experiencia de mi propia vida. Viviendo bajo las tensiones que tú vives y siendo santo. Viviendo bajo las repercusiones familiares que tú vives y yo también. Viviendo bajo la problemática de tu vida y voy a seguir siendo santo. Eso es terrible, ¿verdad que sí? Romanos 5:8 también arroja una luz acerca de eso. Culmina esta revelación al mostrar que Dios demuestra su poder, no con poder coercivo. ¿Ustedes saben lo que es coercivo? Algo coercivo es algo que se obliga. Dios no demuestra su misericordia al obligarte. Dios demuestra su misericordia al enseñártela en vida propia. Para que tú en tu voluntad decidas si tú le amas o tú no le amas. Si tú estás de acuerdo o si tú no estás de acuerdo. Dios no obliga a nadie. Diga, Dios nunca me ha obligado. Sino que Dios da testimonio en nuestro corazón. Dios no es coercivo para obligar a nadie. Pero a la misma vez Dios da la solución a la problemática humana. Y también Dios tiene simplemente 2 soluciones en el mundo para nosotros. Pero tú eres el que decide. Después de todo es el Dios. O escoges tu eterna vida con Él, o escoges tu eterna vida separado de Él. Miren, aquí es donde empieza todo esto, en Romanos 5:8. Sino que Él, entregándose en la muerte por los pecados, le enseñó a los hombres cómo se vive una vida de servicio. Le enseñó a los hombres cuánto amor Dios amó a los hombres. Que dio su vida en la cruz del Calvario y sin quejarse puso la mano en la cruz. Y sin quejarse puso la mano en la otra. Y sin quejarse simplemente fue clavado en una cruz. Y cuando dijo que tenía sed, nosotros lo que le dimos fue vinagre. Y no se quejó, sino que dijo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. De igual modo, en 2 Corintios 8, capítulo 8, versículo 9, resume la paradoja de la encarnación al afirmar que Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor. Y usted dice, ¿cómo que Jesucristo era rico? Bueno, Él creó el universo. La cadenita de oro que tú tienes de Él. Los zapatitos de leather que tú tienes son de Él. El pelo y tu cuerpo, ¿de quién son? Tu corazón, ¿quién lo hizo? El cielo que te disfrutas en un domingo por la tarde, ¿de quién es? Los árboles y los pajaritos que vuelan, que tú deseas mirar, ¿quién lo hizo? El mar, cuando viene con las olas, ¿quién lo hizo? Todo es de Él. Y si todo es de Él, Él es rico. Entonces, se hizo pobre por amor. Porque a pesar de que todo era de Él, al traspasar el cielo y venir a estar en un manger, en un pesebre, siendo cuidado por su mamá y su papá, en una dificultad se arriesgó a estar en una posición vulnerable por una cantidad de tiempo. Sin embargo, los planes de Dios siempre se dan
Jesucristo se cayó un montón de veces sin pecar, como todos nosotros nos caímos. Si tropezaste con una piedra, Él se tropezó también con una piedra. Te caíste y te resbalaste con el piso mojado, también Él. No hay nada que Él no haya experimentado, que tú no hayas experimentado también. Entonces, revelando que la verdadera grandeza divina de Dios se expresa en el sacrificio voluntario. Porque Dios vino aquí no porque nosotros lo demandábamos. Dios no vino aquí porque Él tenía que hacerlo. Él vino aquí porque a Él le dio la gana. Esa es la palabra. Dios vino aquí porque su carácter es tan maravilloso y tan bueno que voluntariamente, en vez de darnos el castigo que nosotros merecíamos, decidió venir a sacrificarse por su propia voluntad. Sin embargo, que se haya hecho hombre, ¿qué implica en términos humanos? Que se haya hecho hombre, ¿qué implica? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer para profundizar en este pensamiento. Implica que nació como cualquier bebé. Tenía hambre, tenía sueño, sentía frío y crecía físicamente como todo el mundo. Como todo el mundo. Experimentó emociones humanas. Experimentó alegría. Experimentó tristeza, cansancio, frustración, incluso temor. Cuando los discípulos estaban encima de él y él levanta las manos y dice: Señor, ¿hasta cuándo yo estaré con estos hombres? Me están volviendo loco aquí. ¿Usted me está entendiendo? Experimentó todas estas cosas. Pasó por relaciones humanas. Pasó por todo eso. Dependía de sus padres. Aprendió a hablar, a jugar, a convivir con los otros. Eso no es lo mismo que usted pasó. ¿Ok? Vulnerabilidad física. Podía enfermarse, sentirse cansado, herido o sufrir dolor. Podía hacer todas estas cosas. Tenía libre albedrío para poder decidir. Podía tomar decisiones. Enfrentó tentaciones y desafíos humanos como nosotros. Lo hizo todo igualito. Como ya las Escrituras nos han revelado, Cristo asumió todo lo que significa ser humano. Él asumió toda esa experiencia, excepto que fue santo y que es santo, que no pecó nunca. Esto le permitió a Él identificarse con nuestra debilidad y salvarnos. Y también para que nosotros pusiéramos nuestra mano aquí y no levantáramos nuestro dedo al cielo diciendo que Él nunca ha experimentado nada de estas cosas. Antropológicamente hablando, decir que Cristo se hizo hombre significa que Jesús asumió plenamente la condición humana. El estudio del ser, el estudio del porqué del ser, como decían los filósofos del antaño. Jesucristo se hizo hombre significa que Jesús asumió plenamente la condición humana. En términos de antropología, el estudio del ser humano y su naturaleza. Esto explica que Jesucristo tuvo un cuerpo humano, tuvo un organismo biológico completo, células, órganos, sistemas y sistemas del cuerpo igual que cualquier otro ser humano. Igual. Tenía la psiquis humana, un cerebro aquí en esta azotea. Experimentó emociones, pensamientos, voluntad, conciencia propia. Todo como un ser humano. Experimentó condiciones sociales. Vivió dentro de una cultura específica judía del siglo I. Con lenguaje que tenía que aprender, costumbres que tenía que hacer y relaciones familiares y comunitarias. Antropológicamente esto significa que tenía temporalidad como usted. Esto estuvo sujeto al tiempo y al envejecimiento. Por eso creció de niño hasta 33 años. Y si se hubiera seguido viviendo, hubiera llegado hasta ¿dónde?
Hubiera llegado hasta la vejez. Hubiera llegado creciendo, madurando como cualquier persona. Todo eso lo tuvo Jesús. Limitaciones humanas. Podía enfermarse, sentir dolor, como les dije, cansancio, hambre, miedo, enfrentar tentaciones y desafíos morales, como todos nosotros. En pocas palabras, desde la perspectiva antropológica, Jesús era completamente humano, experimentando la vida humana en todos los aspectos sin dejar de ser divino. En él habitó 100% la divinidad y 100% su humanidad, lo que se le llama la unidad hipostática. ¿Está bien? En él habitó 100% Dios y 100% hombre. Y él limitó en su existencia su divinidad. Y no lo usó como ninguna excusa para no sufrir. Porque él pudo haber elevado y haber cambiado el pan en la piedra en pan. Él pudo haber dicho, tengo calor, que venga el viento para que no le diera calor. Pero él limitó, aunque estaba totalmente y 100% la naturaleza divina dentro de él y en él. Entonces, ¿cómo es posible que toda esta divinidad suprema esté en un cuerpo humano? ¿Cómo es posible guardar esta grandeza en un cuerpo mortal tan débil? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible? Yo no sé si yo soy el único que posiblemente hago estas preguntas dentro de mí. A lo mejor la vida cristiana para ustedes es más fácil que la mía. Yo hago complejo todas las cosas. Todas las cosas las hago complejas. Pero es que el mundo es tan duro. Y tengo que hacer a mi Dios complejo en mi mente. Porque yo tengo que entender por qué. Yo tengo que aguantar sufrimiento. Yo tengo que entender por qué yo debo vivir mi vida como yo la tengo que vivir. Y si Dios no es grande en mi cabeza, yo tiro la toalla. Y por eso es que usted debe de entender lo que hizo Jesús por usted. Entonces, esta es la pregunta que los teólogos llaman el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación no consiste simplemente en que Dios entra en un cuerpo humano, sino que el ser infinito asume una naturaleza finita, sin dejar de ser infinito. Ese es el misterio de esto. Esto no es una mezcla ni una división. No es que Él está dividido en dos. Y no es que es una mezcla que se une así, sino una unión personal. Una unión personal, una sola persona, el Logos, subsistiendo con dos naturalezas completas. La naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola persona. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos? No puedo. Lo único que puedo hacer es que yo sé que en mí hay un alma y en mí hay un espíritu. Y dentro de mí habita, y tengo un cuerpo que se llama este cuerpo humano, y dentro de mí yo puedo hacerme la pregunta y decirme qué yo soy, un ser humano, y quién soy yo. Yo soy Javier Guzmán. Entonces hay dos cosas entrelazadas dentro de mí que viven juntas en ese lugar. Yo soy más que cuerpo. Entonces, aquí el misterio no es biológico, sino es ontológico. ¿Qué es la rama de la filosofía para definir las palabras? ¿Qué es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser en cuanto a ser? Como decían los filósofos antiguos. Busca determinar las categorías fundamentales de la existencia y la realidad, así como la manera en que éstas se relacionan entre sí. La primera ciencia descubierta por los hombres fue la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Usted sabe por qué? Porque la filosofía lo que te hace preguntar es ¿por qué rayete yo estoy aquí? ¿Cuál es la existencia y la razón mía? Si la razón tuya es hacer billetes, pobrecito de ti. Si la razón tuya es tener muchas mujeres, pobrecito de ti. Qué poquito. Cuando ya no puedas, se te acabó tu existencia. Te vas a guindar de un puente. Pero nosotros preguntamos, hacemos muchas preguntas. Y la filosofía es la madre de todas las ciencias. Sin filosofía no hay ciencia. Porque a través de los pensamientos humanos es que nosotros nos preguntamos cómo es que esto pasó. Si usted sale afuera y usted vive sin tener pensamientos filosóficos, usted sale afuera, mira las nubes, mira las estrellas, mira el sol.
Y no como la canción, la calva de aquel señor. ¿Está bien? Usted mira todas las cosas. Usted mira lizard, ants, hormigas. Usted mira la creación. Y usted se tiene que preguntar por qué esto está aquí. Usted se tiene que preguntar por qué del dolor. Y si usted se pregunta, si hace esta pregunta dentro de usted, usted lo que está declarando es que hay un creador. Y si usted se queja del dolor, lo que usted está diciendo es lo siguiente: hay un estándar más alto del que yo estoy viviendo. Hay un estándar donde el dolor no duele. Pero si me quejo del dolor que estoy experimentando, lo que yo estoy diciendo filosóficamente dentro de mi corazón es que Dios existe y Dios es. Pero si uno vive la vida mirando hacia abajo, buscando chavitos prietos para vivir la vida del hombre, no se hace las preguntas difíciles y se va a la vanguardia de la vanguardia de las adicciones, a la vanguardia de lo que me trae el mundo, sin tener ninguna explicación por lo cual yo debo de hacer estas cosas. Entonces, para colmo, empiezo a hacer todas estas preguntas y de repente me encuentro con una cruz y un Dios que nació en un pesebre. Tengo todas estas preguntas existenciales. Si verdadero uso las 3 libras de cerebro que hay en mi cabeza. Porque los que dicen que no necesitan a Dios, con todo el respeto que se merecen, tienen una parte del cerebro quemado. ¿Sabes por qué? Porque no hay forma de vivir una vida sin preguntarte por qué yo existo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y si mi vida no me importa, entonces, ¿cuál es el propósito de mis hijos? Y si la de los hijos no me importa, entonces ahí es peor. Porque ¿por qué debo de vivir? ¿Cuál es la razón? Y me encuentro con una cruz, y me encuentro con un pesebre, y me encuentro con un hombre que dice que es Dios, y me encuentro con él que vive una vida totalmente diferente a la mía, y me encuentro con un hombre que pasa por todos los dolores, pero adora a Dios, y yo digo, esa vida yo la quiero. Yo quiero vivir una vida intensa como la que él vive. Y si yo quiero una vida intensa, tan comprometida como la que él vive, ¿cuáles son los elementos que lo hacen a él diferente? Los elementos que lo hacen a él diferente a la vida estrellada que yo llevo, y no es en Hollywood. A la vida estrellada que viene hacia abajo, es que él tenía una relación profunda con Dios. Y ahora yo tengo que mirarlo y decir, para poder vivir esa vida, como decía Mahatma Gandhi, hay que hacer lo que él dice. ¿Y qué es lo que él dice? Bienaventurados los pobres, porque de ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán misericordia. Y él comienza a dar un montón de definiciones de cómo la vida debe de vivirse. Y él comienza a expresarnos a nosotros en todas las esquinas. Y se fue a orar al monte. Y se fue solito para la esquina. Y se fue a buscar el rostro del Señor. Y estaba en Getsemaní llorando y botando sangre y llorando por la experiencia. Señor, Señor, pasa de mí esta copa. No porque el dolor era lo más que él temía, sino porque la separación de su padre era lo más que él temía. Y si él es nuestro ejemplo, te tienes que levantar todas las mañanas y mirarte un espejo y decirte, Javier, ven acá, que no se te olvide que lo que te hace vivir a ti con pasión es tu Dios. Lo que te hace vivir a ti en fidelidad es tu Dios. Y cuando te comienzas a desconectar de ese Dios, comienzan a venir los pensamientos malos, comienzan a venir las decaídas, comienzan a venir los desvelos y las depresiones, porque en Él está supremamente mi vida escondida. Entonces, el misterio no es biológico, es ontológico. La pregunta no es cómo un cuerpo puede contener a Dios, porque Dios nadie lo puede parar, sino cómo Dios puede existir plenamente en un modo humano sin dejar de existir plenamente como Dios. Ese es el misterio desde una perspectiva metafísica. La encarnación no limita la divinidad porque Dios no ocupa espacio.
Dios vive en un lugar donde no hay alto, donde no hay ancho y donde no hay largo. Eso significa, Dios vive en un lugar donde el tiempo no existe. Lo que eso significa es que Dios puede ver el espacio frente de Él como si tú estuvieras viendo este celular. Es como si tú ves el tiempo, Él ve el principio y el final de mi vida. Y si yo filosofo con esto y yo digo, las implicaciones más directas es que Dios está fuera de tiempo y fuera de espacio. Él está desde el principio en el final. Él lo ve todo. Él está conmigo. Él está en todas partes. Therefore, yo no puedo ser tan sonso de decir que yo estoy solo. Therefore, por lo tanto, yo no puedo ser tan sonso de vivir mi vida como yo quiero, porque Él ha visto cuándo yo voy a morir. Y si Él ha visto cuándo yo voy a morir, yo me pongo en sus manos para que Él me vaya llevando a mi destino, para vivir mi vida y llegar al final de mi vida de la mejor manera hasta llegar al destino pleno donde Él me va a llevar. Pero yo no quiero mover este puntito más cerca, más para acá. Yo no lo quiero mover. Yo quiero descansar en sus manos. Yo quiero descansar en su soberanía. Pero mire, todo esto es importante. Porque todo esto te hace pensar. La infinitud divina no se comprime en un cuerpo. No, tú no lo puedes meter en un zafacón para exprimirlo en su cuerpo. Más bien, la humanidad es asumida dentro del modo de ser del Logos. La humanidad de Él era todo el Logos. Toda la divinidad estaba en Él. Mirar a Jesucristo a los ojos tuvo que haber sido glorioso. Glorioso estar delante de Él. Glorioso tuvo que haber estado. Mirarlo a la cruz. ¿Sabe? Por muchas partes, cuando usted ve en este show que se llama The Chosen, aunque tiene un montón de cosas que no son bíblicas, vemos momentos y escenas donde ellos tratando de traer esta experiencia, donde hombres se le acercan a Jesús y Jesús simplemente lo está mirando así y ellos hacen. Porque es que tuvo que haber sido algo glorioso, porque toda esta infinitud divina estaba en este cuerpo de niño en un pesebre. La humanidad es asumida completamente, tomada dentro del Logos. El cuerpo de Cristo no sostiene a Dios, sino que es Dios quien sostiene su cuerpo. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Hechos dice a los atenienses, en Él nos movemos, en Él caminamos y por Él subsistimos. Si nosotros pudiéramos ver cómo Dios arropa a cada uno de nosotros todos los días y cómo el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nosotros viviríamos vidas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por eso la debilidad humana no amenaza la grandeza divina. La grandeza divina es precisamente lo que permite tal condescencia, sin pérdida de identidad. Los musulmanes dicen, ¿cómo Dios va a venir a este cuerpo? Eso es una bajeza. Sí lo es. Pero Él venir y hacerse hombre, ¿sabe lo que significa? Que le dio grandeza y dignidad al cuerpo del hombre. ¿Usted está entendiendo? ¿O no me está entendiendo? El hombre es una bajeza. Pero cuando el Dios soberano tomó un cuerpo y vino aquí a visitarte, lo que le está dando es dignidad a ti. Porque si el Dios que vino se hizo hombre, ¿por qué se hizo hombre? Es la pregunta. Porque yo no soy una porquería. Porque yo soy obra de sus manos. Porque yo soy creación hecha a su imagen y semejanza. Porque Él no tira a la basura las cosas que Él hace. Entonces, al hacerse hombre, Él lo que me está dando es dignidad. Es lo que me está diciendo, te voy a dar una guía para que vivas de esta forma, para que puedas ver, para que vivas al nivel donde se supone que tú puedas vivir. Entonces, antropológicamente la encarnación nos enseña qué significa realmente ser un ser humano. Jesús no solo vino para salvar, sino a mostrarnos cómo debe vivirse la vida.
Por eso un cristiano que no lee la Biblia no es cristiano. Tiene una religión. Una religión son apariencias externas. Una religión es ir a la iglesia, irse y nunca más ver a Dios. Eso es una religión. Una relación es conocer al Dios que te salvó. ¿Qué diría Jesús si tú te le paras de frente y tú le dices, Señor, ¿tú me conoces? Él te va a decir, claro que te conozco. Y Él te va a decir a ti, ¿y tú a mí me conoces? ¿Qué tú le vas a decir? A media, de vez en cuando. Bueno, yo sé que moriste en la cruz de Calvario. Pero la vida de poder que nosotros queremos vivir como cristianos no viene de simplemente conocer a Cristo a medias. Viene de conocer a Cristo en la profundidad de sus pensamientos. Entonces, ahí donde está. La encarnación nos enseña esto. Jesús no solo vino a salvar, sino vino para mostrarnos cómo debe vivirse la vida. En Él vemos que el ser humano no fue creado para vivir independientemente de Dios. Porque ese es el ejemplo que nos dio. No vivir independientemente de Dios, sino en relación con Él, confiado y obedeciendo al Padre. Escúchame, por eso, esa palabrita yo soy independiente, bótela al zapacón. Porque aquí, en esta iglesia, no hay nadie independiente. Repítalo conmigo, aquí no hay nadie independiente. Aquí lo que hay son un montón de pecadores salvos por Cristo, dependientes de su gracia, dependientes de su poder y dependientes del amor de los hermanos en Cristo Jesús. Eso es lo que hay aquí. Por eso es que el mundo no se nos puede meter por las venas. Porque si el mundo se nos mete por las venas, nos hace añicos en nuestra vida como seres humanos, relaciones interpersonales. Y creemos que todo lo podemos alcanzar solo cuando no es así. Esto quiere decir que la encarnación no es solo para perdonar pecados, sino para revelar nuestro propósito. El ser humano fue creado para vivir en unión con Dios. En Jesús, esa unión se ve perfecta. Dígame, ¿cuándo en la Biblia Jesucristo dijo, me voy solo por el camino? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo Jesucristo dice, yo solamente tengo el control? Él lo dijo. Él es Dios. Él tiene el control. ¿Pero por qué lo dijo? Para ejemplo. Porque Él te está enseñando cómo la vida humana se debe de vivir. Y no se vive solo. Se vive con el pueblo de Dios. No se vive independiente. Se vive dependiente de Dios. El ser humano fue creado para vivir unido a Dios. Por eso es que donde quiera las escrituras, Él se iba a orar. Él buscaba un lugar para estar en comunión con Dios. ¿Sabe por qué? Porque te está diciendo que tu vida solamente va a ser successful cuando tú te agarras a Dios. Dear life. Dear life. Te trepas así. Yo estaba aquí entrenando a unos nenes y había una nena chiquitita corriendo por todos lados. Y ellos estaban corriendo, habían como 14 nenes corriendo aquí, pam, para allá y para allá, por la noche, y tom, pam, pam, corriendo, haciendo el un montón de cosas, y de repente yo me viro de espalda y le digo a la nena, trépate en mi espalda, y la nena viene corriendo, ¡guay! Y se me trepa en la espalda, y me voy para la barra de pulo, y empiezo, 1, 2, hacer yo, agárrate, 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 y ella casi soltándose para acá, y dice, no te caigas, no te caigas, no te caigas, y se agarró con las piernas, se agarró con las manos, se agarró con todo, se agarró de mi pelo, no se rían, no se rían. ¿Por qué te ríes tú? ¿Tú fuiste mal que te reíste? Se agarró de todo. Y casi por caerse se aguantó. Y yo mientras estaba haciendo esto, así que nos tenemos que agarrar, mi pana. Tú tienes que salir por esa fuerte y agarrarte del pelo de Cristo, que era bien largo, porque Él era lo que están los miércoles aquí saben. ¿Me vas entendiendo? Entonces es importante entender que nos tenemos que agarrar. La nena estaba sufriendo, ¿verdad que sí? Ella se estaba resbalando, ¿verdad? Ella estaba agarrada así como jiu-jitsu y se estaba resbalando, me estaba jalando por la camisa, casi ahorcándome. Pero no se cayó. Así es que se vive la vida cristiana, agarrado de Cristo. Sape para allá todas las cosas que nos alejan de Dios. Sape para allá todas las cosas que no me hacen buscar a Dios. Sape para allá todas las cosas
que no me dejan a mí acercarme a Dios y agarrarme dear life. Y si en momentos yo estoy así, en momentos difíciles, pienso y me digo, no. Yo pongo mi cuerpo en servidumbre. Yo te voy a decir, Cristo estuvo agarrado al Padre. Yo voy a hacer lo que mi Dios me enseñó. Es estar agarrado a mi Padre también. De eso es lo que se trata. Y no te preocupes si te caes de vez en cuando. Porque el mismo Cristo dice que abogado tienes para con el Padre. A Cristo el justo. Eso no hay problema. Él sabe que te va a caer. Pero tiene que haber un effort. Tiene que haber un effort. Tiene que haber un effort. Tú quieres vivir una vida cambiada, una vida que tenga propósito. Tú quieres vivir una vida diferente, donde el cansancio no venga a tu cuerpo y esté dominando todas las escenas de tu vida. Necesitas estar cerca de Dios para que te llene de una fuerza que tú mismo nunca podrás tener. Entonces, en Jesús es una unión. Una unión. Esa unión se ve perfecta, sin perder lo humano, ni mezclarlo de forma incorrecta con lo divino. En términos existenciales, el misterio de la encarnación muestra que Dios no salva desde afuera. Que Dios se encarna significa que Dios te salva a ti desde adentro, desde lo más profundo, desde lo más bajo, desde donde tú no puedes llegar a tocar, de donde ni tú mismo sabes que tienes una batalla dentro de ti, que no sabes ni que existe, pero está ahí. De allá adentro entra nuestro Dios en la profundidad. Entonces, no actúa solo como una causa eficiente que corrige un error. Él no actúa solamente de esa forma, sino como una causa participativa que entra en la condición nuestra. Dios no está como un antídoto de lejos para que tú hagas tu vida bien. Por eso es que nadie que tiene una relación con Dios cambia nunca. Porque para ser transformado de verdad, Dios tiene que participar en tu existencia. Y si nosotros no le damos a Dios participación en mi existencia, no hay cambio. Porque yo pretendo que simplemente un código, un code, simplemente haga esto, pero no. Códigos para afuera. Se necesita abrazar a Cristo y sentir sus latidos aquí en tu oído para que haya transformación completa en el interior del hombre. Entonces, Jesús sintió de verdad el cansancio, el sufrimiento y hasta la muerte. Y no fue un teatro. No fue un teatro. Porque muchos en momentos, yo soy culpable de esos momentos también, ver la divinidad de Jesucristo tan grande. De que en mi mente en momentos yo puedo haber pensado que inclusive los cabos le dolieron. Porque Él era Dios. Pero si yo digo eso, entonces Él no sabe lo que es el dolor. Él sabía lo que era el dolor. Los clavos le dolieron como tú no te imaginas. Sin embargo, como puso sus ojos en su Padre, todo el dolor era outrun, and overrun. Y sacado hacia afuera por causa de su confianza en Dios. ¿Cómo dice el versículo de la semana pasada? Isaías 26. Y Dios guardará en completa paz a todo aquel en cuyo pensamiento en Dios perseveran. Eso no fue lo que hizo Cristo. Y lo guardó en completa paz en medio de un Via Crucis hacia una cruz. ¿Usted está viendo entonces? Porque Él es mi ejemplo. Al vivir todo esto voluntariamente, Dios muestra que el mal y el dolor no se vence ignorándolos o borrándolos con una palabra. Quita esto de mí. No. Sácalo. No. Batalla. Poniendo tus ojos en Cristo. Todo el mundo tiene que batallar. Todo el mundo tiene que mantener sus ojos abiertos para poder observar qué es lo que debe de hacer. Dios no saca a nadie de los problemas. Dios está con la gente en medio de los problemas. Entonces, si Jesucristo vino al mundo y padeció y no se sacó él mismo del dolor, ¿qué me hace pensar a mí? Porque usted tiene que filosofar. Es ciencia. ¿Qué me hace pensar a mí
que si el Padre no sacó a Cristo del dolor, me sacará a mí. ¿Qué me hace pensar? Si no lo sacó del dolor a Él, entonces significa que yo estaré en el dolor. Y Jesucristo nos da una esperanza y dice, en el mundo tendréis pares y todo te saldrá bien. No, en la Biblia dice Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temas, yo he vencido al mundo. No temas, yo he vencido al mundo. Él lo venció, Él vivió. Él me va a dar esa victoria. En Él están todas las cosas buenas. Por lo tanto, yo me agarro de Él como si yo fuera un parásito para chupar toda su existencia. Hay gente que se agarra a otras personas como parásitos y lo que hace es matarlas. Porque ninguna persona tiene poder para darle vida a nadie. Pero nosotros que somos estas criaturas hechas por Dios, imagen y semejanza, que estamos y perdimos esa identidad, nos tenemos que agarrar de Él para volver a agarrar esa identidad. Y nos podemos agarrar de Cristo y hacerle las 40,000 preguntas que tenemos y llorar delante de su presencia y estar con Él porque Él es suficiente para llenar todo lo que yo necesito. Pero no hay nadie en este lugar que sea hombre como nosotros, que tenga el poder para llenarme y para darme satisfacción. Ni un esposo, ni una esposa, ni un hijo, ni un amigo, ni nadie. Eso no significa que no debemos de vivir en comunión. Eso significa que por eso es que debemos de vivir en comunión. Porque todos, al ser un cuerpo, hacemos uno. Entonces, pero Cristo es el que puede brindarte todas esas cosas. Él es el que puede penetrar a lo profundo. Hay también un aspecto trinitario y profundo cuando esto pasa. El Padre no se encarna. El Espíritu tampoco. El Hijo se encarna. Es importante que usted lo entienda. Esto no es algo al azar, sino que tiene un sentido con quien el Hijo desde la eternidad es. El que eternamente procede del Padre es el mismo que temporalmente procede hacia la creación. El Hijo obedece al Padre. Y el Hijo es el que va a llevar el mensaje. Jesucristo no es una creación de Dios. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios por la eternidad, en el eterno pasado y en el eterno futuro. Siempre será. Y en esa comunión entre ellos tres hablaban por la eternidad. La gente me pregunta, ¿de qué hablaban? I don't know. Hablaban de que, ay, qué linda es tu luz. I don't know. ¿De qué hablaban eternamente? Bueno, hablaban de lo que Dios habla. Cosas que yo no puedo entender. Y se amaban el uno al otro. Y cuando hizo los hombres y se fueron y se cayeron, entonces Él dijo, mándame a mí. Heme aquí. Envíame a mí. Y vino, hizo lo que un hijo siempre hace. Tú siempre desobedeces a tu padre. ¿Habrá alguien aquí que siempre está desobedeciendo a un padre bueno? Porque si un padre es un loco, hay que desobedecerlo. Pero hay que honrarlo, es una cosa distinta. Pero si tu padre es un padre bueno, y si tu padre te corrige y te enseña, ¿tú lo desobedecerías? Entonces, eso fue lo que hizo eso. Entonces, es importante que entendamos que el que eternamente procede del Padre es el mismo que temporalmente procede a la creación. La encarnación entonces no es un evento aislado, sino una manifestación histórica de la relación eterna que Dios tiene. La revelación de que Él se llame yo soy el Hijo de Dios o este es el Hijo de Dios, es que ya Él era el Hijo de Dios desde el principio, no es nada nuevo. No es nada nuevo, hay una relación completamente seria en ese lugar. Entonces, como todo lo que les he hablado, el misterio permanece misterio con todo y lo que yo les he dicho. Con todo. No se puede percibir en la totalidad por el intelecto humano. Si yo lo pudiera entender, hubiera sido algo... Yo no adoraría a Dios si yo pudiera entenderlo todo. Yo diría, mira, ¿tú sabes qué? Yo te entiendo a ti completito. Por lo tanto, ¿tú sabes qué? Forget about it. Pero como yo no lo puedo entender, sigo buscando para entenderlo y no hallo fondo. No hay fondo. No hay fondo. No es una contradicción lógica que se haya encarnado, sino que la grandeza de este evento supera nuestra habilidad para considerar lo infinito. La habilidad que nosotros podemos para poder entender la profundidad de esto es demasiado, supera mi cabeza.
Después de todo, yo he llegado a la conclusión. Ponme el PH2 otra vez. Léalo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. La encarnación no se explica, se contempla. Pruébame a Dios. Yo no te puedo probar a Dios, porque yo no lo puedo poner en un telescopio ni en un microscopio. Yo no puedo hacer ciencia dura, empírica, para probar a Dios. Lo que sí yo puedo hacer es observar. Y si yo observo, que es parte de la ciencia también, yo observo y veo la creación y veo todas las cosas, y veo todo y veo todo y veo todo, y veo todo hasta que la cruz se aparece en mi sight. Y cuando la cruz aparece y el nacimiento de Cristo, no hay forma. El que vuelva atrás no siguió buscando. No siguió buscando. Porque la encarnación no se explica. Se contempla con la vida de Jesús. Con Él. Por eso hay que leer la Biblia. Entonces, y en esa contemplación se revela algo decisivo. Dios no se opone a la fragilidad humana porque Él se encarna. Si Dios se opusiera, ¿se hubiera encarnado? No. Entonces, Dios no se opone a la fragilidad humana. La asume. La asume como el lugar donde su gloria se hace visible. No porque la debilidad sea buena en sí misma, sino porque el amor perfecto es capaz de habitar sin ser destruido en algo débil. ¿Qué esperanza me da eso a mí, José? Que si el Dios poderoso habitó en el cuerpo de Cristo que era débil, también el Espíritu de Dios puede vivir dentro de mí en la totalidad de que me quema y me consume. De la misma manera, ¿usted está entendiendo? En Cristo, lo infinito y lo finito no se excluyen, sino que coexisten sin anularse. Esto rompe la idea de que lo divino y lo humano son ontológicamente incompatibles como establecen los musulmanes. No, lo divino y lo finito hicieron así. Y cuando yo vine a Cristo y le di mi corazón, y cuando yo accedí y vi el ofrecimiento de su gracia para salvarme, Él prometió: yo, mi Padre y yo habitaremos dentro. Y ahora yo comienzo a verme, hermano. Y comienzo a verme cuando me martillo un dedo. Y comienzo a verme cuando me duele una rodilla. Y comienzo a ver toda la finitud de mi cuerpo. Y siento una voz por dentro que me dice: pero renaces todos los días en tu interior. Me empiezan a salir pelos blancos. Y comienzo a ver cómo la vida es en este otro lado del espectro. Y siento una voz que me dice: pero yo vivo dentro de ti. Cuando veo las limitaciones de mi vida y de los sueños que pude haber alcanzado y no alcancé, en ese momento digo: Señor, ¿qué limites? Y empecé a gritar en el carro y dije yo puedo, me dije en el carro. Yo puedo, me grité en el carro. ¿Sabe por qué? Porque Dios ahora vive en mí, que es imposible para todos aquellos que creen. Después que estemos caminando en la voluntad de Dios. La finitud y lo infinito ahora vive en todo aquel que cree en Cristo Jesús, porque eso fue lo que Jesucristo nos enseñó. En Cristo, lo infinito y lo finito no se excluyen, coexisten sin anularse. Ponme el PH3 atrás. Jesús no es dos. Miren. Esa es la Hypostatic Union. Tómale una foto si quiera eso para que se la lleve. Jesús no es dos seres mezclados, sino una sola persona que es plenamente Dios y plenamente hombre. Esto nos enseña que nuestra identidad no depende de nuestras habilidades, logros o ¿qué? Debilidades. Tu identidad no depende de tus debilidades. Oh, dígalo conmigo. Usted tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. Diga conmigo: mi identidad no depende de mi debilidad. Es importante que usted entienda eso. No depende de mí. No depende. Lo que somos de verdad se define
por nuestra relación con Dios. ¿Tú sabes de qué depende tu identidad? De que estés en comunión con Dios. De eso depende tu identidad. Si no, la identidad de ladrón te va a socorrer. Si no, la identidad de mentiroso te va a destruir. La identidad de mentiroso te va a agarrar. La identidad de pervertido te va a agarrar. Pero en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron. Yo soy una nueva criatura. Él vive en mí. Y ahora mi identidad no depende de mi pasado. Mi identidad depende de quién es Jesús en mi vida. Aunque fallamos, sufrimos y somos limitados, nuestra persona tiene valor y dignidad ante Él. ¿Sabe por qué? Porque Él vive en mí. Y si el soberano está viviendo en mí, ¿qué valor tengo yo como persona? Si cuando veo mi finitud y entiendo que Dios está dentro de mí, yo tengo que dar 2 pasos y decir, espérate, wait a minute. Wait a minute. Por un momento. No podemos ser tan simples a la hora de pensar. Porque Jesucristo dice que Él vive en mí. Si yo estoy orando, Señor, Señor, y siento algo dentro de mí que me dice, ¿por qué oras para arriba si yo estoy dentro de ti? Porque siempre pensamos que Dios está afuera. Para aquellos que están en Cristo Jesús, Dios está dentro. Y si tú no lo tienes, hoy es un día donde este altar está abierto para que ya dejes de correr. Para que dejes de correr. Porque por eso es que estás como estás. Dejar de correr ya. El pH 4, mira lo que dice. Mire, mire. ¿Qué usted ve ahí? ¿Qué usted ve ahí? Que está guiando un Maserati, un Bugatti. Ese es el Big G. El Big G. ¿Qué es lo que tú ves ahí? Esta vida americana nos ha enseñado a nosotros que tenemos que vivir en opulencia y el Dios soberano, míralo. Una foto de él, no es él, pero está tratando. ¿Está bien? A ese hombre le cayó un rayo haciendo esa película. O 2 rayos creo que fueron. 2 rayos y no lo fulminó. ¿Está bien? Hoy él está viviendo las secuelas de hacer este personaje en su propio cuerpo. Porque Dios se manifestó haciendo esta película de una manera brutal. Jesús experimentó hambre, cansancio, dolor hasta la muerte. Pero su dignidad no desapareció. Nuestra fragilidad humana no nos hace menos ante Dios. Al contrario. Él entra en nuestra debilidad para mostrarnos que el poder verdadero se manifiesta en la humanidad y la entrega. El poder perfecto de Dios se demuestra en mi debilidad. El que se crea fuerte, que mire que no se caiga. Porque el poder de Dios se demuestra en que yo soy incapaz de sanarme a mí mismo y controlar mis impulsos. Pero cuando Él entra dentro de mí, la capacidad de poder hacer estas cosas ahora es accesible. Porque Él es el que transforma y conoce lo más profundo de mi corazón más que yo mismo. Entonces, importante que tenemos que entender. Nuestra fragilidad humana no nos hace menos ante Dios. Nuestras pruebas y sufrimientos pueden ser escenarios donde Dios actúa. ¿Por qué ver mis problemas como algo malo? Si ahí es donde Dios más se engrandece. ¿Será que Tony Robbins nos ha engañado? Nos ha engañado todos estos motivadores de la teología de la prosperidad en YouTube, que nos han dicho que la fe de nosotros, mientras más grande sea, más próspero tienes que ser. Y si tú no eres próspero, entonces tu fe no sirve. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Jesús, ¿qué te pasó? Tu fe era más grande más que la mía. ¿Y por qué terminaste así? Eso lo diría un ateo. Ese es el argumento de un ateo. Pero Jesucristo nos enseñó que lo que el mundo nos está enseñando está erróneo. Vivir la vida humana
es pasar por sufrimiento. Y vivir la vida humana es pararse en el sufrimiento. Y vivir la vida humana es confiar en el sufrimiento. Y vivir la vida humana es servir en medio de sufrimiento. Ay, yo no quiero eso. El que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo. Cargue su cruz y sígame. Eso es evangelio. El que no quiere vivir ahí, entonces va a tener que negar a Cristo. Pero Cristo es el que revela cómo el hombre tiene que vivir. El propósito del hombre es vivir así ante el Señor. El propósito del hombre es vivir en adoración extrema para con Dios y recibir los frutos que Dios da, que va por encima del dolor, los sinsabores, la enfermedad. Y por eso el que tiene a Dios en el corazón tiene un cántico nuevo en todas sus circunstancias. Está viejito y canta, está joven y canta, es rico y canta, es pobre y canta, se está comiendo un arroz blanco con huevito y quechú y canta, se está comiendo un steak tibón en un restaurante bien caro y le da gracias al Señor, porque la vida y la identidad del hombre no depende de lo que tiene, sino depende de la relación que tiene con Dios. Oh Dios mío, yo entiendo esto tan brutal dentro de mí. Y quisiera pasársela a todos ustedes de alguna manera. Entonces, pásame el PH5 esta vez. Mire bien esto. La unión de lo divino y lo humano en Cristo nos enseña que la plenitud del ser humano no se logra en soledad de autosuficiencia. Jesus, tell me later. I don't have time. Jesús, no tengo tiempo para ti, solamente un día a la semana. No, en la semana no tengo tiempo, solamente el domingo. No tengo tiempo para ti, porque tengo novia, tengo aquí, tengo trabajo, tengo esto, tengo lo otro, tengo otro. Como si Dios no se quedara en la iglesia. Usted tiene que filosofar un momentito conmigo. ¿Y qué usted tiene que hacer? Dígame. Si usted filosofa un momentito conmigo, ¿qué usted hace? Usted tiene que llegar a la conclusión que Dios no está en estas paredes. ¿Dónde está Dios? Si yo estoy en Dios, está dentro de mí. ¿Lo está entendiendo? Si yo estoy en Dios, está dentro de mí. Si yo no estoy en Dios, ¿dónde está Dios? Fuera de mí. ¿Y dónde yo lo quiero? Yo no quiero que viva aquí. Yo quiero que viva aquí. Yo quiero que viva aquí. Yo quiero darle un paso y que sea su paso. Yo quiero darle el otro y que sea su paso. Y cuando yo muera, ya haya olor grato en el aire de la grandeza que Dios hizo en mi vida. Y que los hijos míos se recuerden de la grandeza que Dios hizo en mi vida. Se recuerde todo el mundo de la grandeza que Dios hizo en mi vida. No importa cómo yo muera, irrelevante. Lo que importa, si muero rico, gloria a Dios. Si muero pobre, gloria a Dios. Si muero enfermo, gloria a Dios. Si muero de rodillas, gloria a Dios. Si muero con dolor, gloria a Dios. Si muero 10 años, gloria a Dios. Y si muero mañana, gloria a Dios también. Entonces, la unión de lo divino, la unión de lo divino y lo humano en Cristo nos enseña que la plenitud del ser humano no se logra en soledad o autosuficiencia, sino en relación con Dios y los demás. Entonces, aquel que se aísla cuando tiene problemas, porque va a venir a la iglesia solamente cuando se siente bien, está cometiendo un gran error con su vida. Aquel que se aísla porque yo estoy viviendo mi vida mal y dice, ¿tú sabes qué? Cuando yo comienzo a vivir la vida bien, yo vengo, está cometiendo un error en su vida. Porque no va a haber un momento donde tú puedas vivir tu vida bien. Vas a necesitar la ayuda del cuerpo de Cristo y vas a necesitar la ayuda de Dios para vivir tu vida bien. Entonces se supone que tú no vivas en autosuficiencia, sino en relación con Dios y los demás. Mientras nuestra vida cobra sentido cuando dependemos de Dios y servimos a otros. ¿Qué es lo que va a pasar en las bodas del Cordero? Usted me dice. ¿Qué va a pasar en las bodas del Cordero? En las bodas del Cordero, escatológicamente hablando, ¿qué va a pasar? ¿Usted va a estar sirviendo? ¿O el Cordero va a servir la mesa? El Cordero va a servir. Y si el Cordero va a servir al frente de multitudes de salvos en el cielo,
Entonces yo tengo que entender de una vez y por todas que Jesucristo no vino a ser servido, sino vino a servir. Y esa es mi identidad como ser humano. Yo no debo de ser servido, yo debo servir. Y servir, y servir con dolor, y servir con alegría, y servir cuando no quiero, y servir cuando yo quiero. Esa es la identidad del hombre que verdaderamente ha entendido lo que Cristo ha dicho. La fortaleza espiritual surge de la comunión, no del poder individual, sino de la comunión. Usted no puede decir que usted ama a Dios y odia a todo el mundo. Usted no puede decir que usted ama al Hijo, que perdonó a todos sus enemigos en la cruz del Calvario. Y entonces usted dice, odio a todo el mundo, a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a todo el mundo. Usted no puede, porque si no, usted no va a vivir al nivel de lo que verdaderamente la identidad y la capacidad de por lo cual tú fuiste creado. Guardar rencor es lo peor que un hombre puede hacer. Le puede costar hasta la vida. En pocas palabras, Cristo, escúcheme bien, nos enseña que lo más grande no es tener poder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo más grande no es tener poder? Porque Él dejó que de rico se hizo, pudo convertir la piedra y no lo hizo. Se pudo haber tirado y los ángeles lo recogían y no lo hizo. Entonces el tener poder de acuerdo a Dios, ¿qué es? Servir y estar en lo bajo. Eso es la definición del cielo y de la constitución. El que no le guste eso, I'm sorry for you. I'm sorry for you. El que no le guste y que le encanta que le estén sirviendo, tiene un Cristo diferente. Tiene un Cristo totalmente diferente. Totalmente diferente. Nuestra debilidad no nos separa de Él. Está bien estar ahí, a sus pies. No hay ningún problema con estar a sus pies. Entonces, ese es el canal donde Dios muestra su gloria. Ahí, a sus pies. Y ese es el canal por el cual Él nos mostró su gloria. ¿Dónde? A los pies del Padre. Y ese es el canal que lo vamos a ver en las bodas del Cordero. Como le dice, ven acá Pedro, te voy a lavar los pies. No, a mí no. A mí no. Tú eres el que tienes que ser lavado los pies. Yo te los voy a lavar. Y le dice, si no te lavo los pies, no vas a estar conmigo en el reino venidero. Ah, no. Lávame los pies, lávame las manos, la cabeza, tírame agua bendita por encima, haz lo que tú quieras. Lávame completito, de aquí para arriba y para abajo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él le está enseñando a ellos, que es el poder de un ser humano en Dios, está en el servicio. Entonces, para concluir, Cristo no dejó de ser Dios. Su divinidad sigue siendo infinita, imponente y eterna. Venezuela y los gobernadores de Venezuela estarán a los pies de Cristo. Si Cristo viene, ellos no cambian. Son 4 de café y 10 de azúcar, para que esté bien. Porque Él va a gobernar sobre todas estas naciones. El Petro ese va a tener que pedirle al Señor, porque si no va a estar en las mismas pailas del infierno. Maduro va a tener que remendar y rectificar todo si verdaderamente se arrepintió, porque si no lo van a poner con el diablo esclavizado en lo más profundo de la tierra. Y todos los gobernantes que gobiernen sin Cristo, le va a pasar lo mismo. Jesucristo, para concluir, asumió la humildad completa. Eligió limitarse voluntariamente y un cuerpo humano con todas sus debilidades. Coexistencia sin confusión. En Jesús lo divino y lo humano, para hacer un recap, coexiste en una sola persona, pero cada naturaleza mantiene sus propiedades. La debilidad del cuerpo humano no limita su divinidad, sino que la envuelve y la acomoda temporalmente. Punto número 4. Humildad voluntaria. Humildad voluntaria no obligado. Yo era manager de un gimnasio. Y cuando yo entraba por esa puerta, todo el mundo fakeaba ser humilde. Pero cuando yo me iba,
Muchacho, había pari allá adentro. Pari allá adentro, faltándole el respeto, hablando del dueño, haciendo de todo el mundo. Y empecé unos seminarios para enseñarle a los empleados que tú nunca escupes donde tú trabajas y que tú no insultas a aquel que te paga. Y a través de unos 3 meses, todo el mundo dejó de hacer esas vainas porque uno no escupe la mano que le da de comida a uno. Entonces, humildad voluntaria. Dios quiso experimentar la fragilidad humana para identificarse con nosotros, sufrir con nosotros y salvarnos. Su grandeza no se destruye, solo se oculta en una apariencia humana. Y en términos sencillos, si algo se llevó en esta mañana, es como tener un sol, mire, un sol bien grande, una bola de gas, como quiera usted lo quiera llamar, un sol infinito, metido dentro de una lámpara pequeña. Vamos a coger el sol de nuestra tierra y lo vamos a poner en una lamparita de esas blancas que usamos nosotros por la noche para cantar. ¿Se lo puede imaginar ahora? Estaba todo ahí adentro. La luz sigue siendo la misma, pero se manifiesta dentro de un espacio limitado. Pero sigue siendo un sol. El sol de gloria está viviendo en usted. ¿Usted lo puede creer? Usted puede creer que cuando usted vino a Cristo, el sol de gloria está en esta lámpara. Y si el sol de gloria está en esta lámpara, ¿no se supone que yo alumbre? Amén. Que cuando yo abra los ojos, salga luz. En lo espiritual, que cuando estemos caminando en medio de lugares misteriosos, haya luz alrededor de nosotros. Y el diablo mira a lo lejos y dice: por ahí va un santo de Dios. Y cuando yo esté en oscuridad, alumbre por todos lados. Porque lo que yo no puedo ver no significa que no está. Ese Dios de gloria dentro de mí viviendo. El sol infinito dentro de mí. ¿Usted está entendiendo lo que yo le quiero decir? Jesucristo se encarnó para revelarte que es posible que Dios viva dentro de ti. Amén. Y con ese mensaje también te salvó. Y con ese mensaje también fue el holocausto. Y con ese mensaje también fue el chivo expiatorio. Y con ese mensaje también fue la ofrenda. La ofrenda de la paz. Y con eso también fue todos los sacrificios, porque Jesucristo es un solo sacrificio que cumple todos. Jesucristo vive en mí. Tú no sabes lo que eso significa, mi pana. Que cuando yo me sienta solo, yo puedo proclamar dentro de mi interior: tú vives en mí. Sape para allá, diablo, porque yo no estoy solo. El sol de gloria vive dentro de mí. Y si vive dentro de mí, yo no tengo nada que temer. Ni persecución, ni nada. Ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni demonios, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa, otra cosa creada podrá separarme de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él está en mí. Yo no sé si ustedes pueden entender. Juan 13, del 3 al 5 dice: muestra que Jesús, consciente de que toda la autoridad le había sido dada, eligió lavar los pies de sus discípulos. Con esto, la Escritura deja claro que la encarnación no disminuye la soberanía de Dios, sino que la redefine ante los ojos humanos. ¡Ay, gloria, Señor! Póngase de pie. Incline su cabeza un momento. Póngase de pie. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios. Dios se está moviendo en este lugar. Si usted quiere sentir lo que el Señor está haciendo en este lugar, venga y visítenos. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Bye.